Entonces, miren, nosotros vamos a dar la primera clase de taller de mecánica de fluidos 1. La idea es que ustedes vean cuál es la dinámica de todas las clases que nosotros vamos a dar. Nosotros, inclusive por eso no vamos a resolver hoy las 3 prácticas que yo le había convocado precisamente pues para que por si acaso hay estudiantes que no se conecten, que no se puedan conectar, entonces no pierdan las diferentes explicaciones. Entonces vamos a hacer una explicación que es la primera práctica. Con eso ya ustedes van a tener, entonces van a poder resolver la primera práctica. O sea, con lo que yo le voy a hacer aquí, así va a ser entonces, esta va a ser la dinámica de todas las prácticas. Entonces, en cada clase resolvemos las prácticas y entonces ustedes ya pueden trabajar entonces con la práctica que fue la hoja que yo le coloqué a ustedes. Bien. La práctica 1 es densidad, volumen y peso específico, volumen específico y peso específico. Es decir, son propiedades de los fluidos. Entonces la idea es cómo realmente nosotros medimos esas propiedades en un laboratorio. Ustedes tienen que hacerse la idea realmente de que están en un laboratorio, porque las prácticas todo está conformado en el ambiente del laboratorio. Es decir, yo no quise aquí colocar un simulador porque, bueno, no lo coloqué. Pero todo, ustedes al final de la clase tienen que saber entonces que la densidad se mide de esta manera, que el volumen, o sea, que el peso específico se mide en un laboratorio de esta manera. Y esa es la idea. La idea es esa, de que ustedes sepan realmente en cada una de las prácticas que existen los mecanismos realmente para usted poder comprobar experimentalmente los conceptos que se le están pidiendo. Entonces, nuestra primera práctica, que es fundamental, es decir, nosotros estamos trabajando con fluidos y la idea es que tú conozcas las propiedades de los fluidos. Entonces, bueno, ¿y cómo se obtienen esas propiedades? Entonces, esa es la primera práctica. Para ello, nosotros siempre vamos a hacer una introducción, vamos a definir entonces el objetivo, vamos a definir entonces un marco teórico, o sea, que es una explicación. La explicación la daré teórica lo más abundante posible, de suerte manera de que ustedes tengan conceptos realmente muy prácticos de esos conceptos. Y después, entonces, vamos realmente al desarrollo de la práctica, es decir, cómo se llena realmente la práctica que yo le pedí a usted, que es básicamente lo que ustedes tienen que reportarme a mí en cada una de las semanas. Si ustedes se fijan, la primera práctica está cada práctica. Entonces, ustedes van a ver que realmente es muy sencillo resolver entonces la práctica que yo le he colocado. Tiene 3 cuerpos. ¿Cuáles son esos cuerpos? Tiene realmente una tabla, hay que completarle esa tabla, entonces con una formulación. Tiene entonces una gráfica que indica realmente un comportamiento, la gráfica indica el comportamiento visual. Y la idea es que usted completa realmente un control de lectura que tiene 5 preguntas siempre. Entonces ya ahí termina ya esa práctica. Usted la hizo y yo creo que le puse a cada práctica de esa, le puse realmente, le puse 3 puntos, no sé cuántos puntos, 7, no sé cuántos fue que le puse. Entonces ya con eso usted realmente ya ha completado la parte del primer parcial, las 3 prácticas que van para el primer parcial, que creo que fue así que la dividí. Y entonces damos un examen, que ese examen es realmente tiene siempre 3 puntos. El primer punto es selección múltiple. El segundo punto es un cálculo que hay que hacer en función de lo que nosotros hemos hecho. Y otro cálculo ahí, algo así.
son siempre los exámenes. O sea que no es una materia muy fácil. La idea es realmente que se quede en el ánimo de ustedes de que experimentalmente de dónde se obtienen, cómo se obtienen y qué tipos existen realmente, cuáles son los mecanismos para usted, eso que usted ve en la teoría, por ejemplo, entonces, cómo ese asunto o cómo usted puede calcular algo, por ejemplo, que lo ve en un problema. Entonces, esa es básicamente la idea que que estamos persiguiendo entonces con esta materia. Bien. Entonces, a modo de introducción, y eso yo sé que ustedes lo están viendo en la teoría, la mecánica de los fluidos es el estudio del comportamiento de los fluidos. O sea, mecánica, entonces comportamiento, entonces fluidos de los fluidos. O sea, eso es la mecánica. Entonces, aquí nosotros vemos realmente en la mecánica todo el aspecto estático de los fluidos y vemos todo el aspecto dinámico de los fluidos. De eso se encarga la mecánica de los fluidos. Entonces, que es el mismo estudio que tiene la mecánica. Entonces, bueno, mírenlo acá. Ya sea que estén en reposo, estática de los fluidos, en movimiento dinámico de los fluidos. ¿Qué es un fluido estático? Un fluido estático realmente es un fluido en un vaso de agua. Yo tengo ahora mismo un vaso de agua que me estoy tomando, entonces yo considero que ese fluido que está dentro del vaso de agua está estático. Ahora bien, si yo voy al baño y abro el grifo del baño, entonces realmente ya hay un flujo de fluido, entonces ya hablo de dinámica de fluido. Entonces fíjense que le dije fluido y flujo de fluido. Cuando nosotros hablamos de flujo de fluidos, estamos diciendo de un fluido que esté en movimiento. Entonces, y eso ya lo estudia la dinámica de los fluidos. Fíjense que la mecánica tiene dos grandes partes, la estática y la dinámica. La estática estudia el equilibrio, o sea, todo el equilibrio de los cuerpos. Y un cuerpo está en equilibrio, recuérdense, aunque se mueva, aunque esté en movimiento, pero si su movimiento es con una velocidad constante, entonces ese cuerpo está en equilibrio. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, como la fuerza es la masa por aceleración y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y yo le estoy diciendo a ustedes que la velocidad es constante, la derivada de una constante es cero. Por lo tanto, la aceleración es cero. Entonces, yo tengo masa, porque el cuerpo tiene masa, entonces la fuerza es igual a masa por cero. Entonces, cero. Eso significa realmente que sobre ese cuerpo no actúa ninguna fuerza. Las fuerzas que actúan están realmente en equilibrio. Entonces, bien. ¿Qué pasa? Todo fluido tiene energía. O sea, si tiene, porque todo está compuesto de energía. O sea, entonces, ¿qué pasa? Existen unas energías que son realmente internas y existen otras energías que son de transferencia. Entonces, bueno, eso ustedes lo van a ver en termodinámica. Pero un fluido, o sea, el flujo de un fluido tiene un fluido que se está moviendo, por ejemplo, completo, un fluido que se está moviendo. Entonces, yo tengo una energía de presión, una energía de elevación y tengo una energía de velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que poner los micrófonos en mute porque hay un micrófono que está ahí, que está abierto y se escucha un ruido. Entonces, ¿qué pasa? La suma de esas energías, ¿y cuáles son esas energías? Si yo coloco acá, le voy a colocar el láser. Esta energía es energía cinética. Esta energía es energía potencial y esta energía es energía de presión. Esta es la que me hace que realmente el fluido se mueva. Entonces, si yo sumo esta energía y esta energía, eso obtengo yo la energía mecánica total. Siempre. Entonces voy a obtener la energía mecánica total. Estas son energías internas realmente. Están relacionadas con la parte interna del fluido. No son energías que atraviesan un sistema. Las únicas energías que atraviesan los sistemas realmente son tres: el calor, el trabajo y el flujo máximo. Eso ustedes también lo van a ver en
¿Qué pasa? Pero evidentemente, si hay un fluido que se está moviendo, tiene que haber pérdidas. Pero si hay un fluido que se mueve, realmente hay alguien que está generando esa, esa ganancia. Entonces, o sea, yo tengo pérdidas, entonces yo tengo que compensar esas pérdidas y entonces alguien la tiene que compensar. Entonces, y los elementos que compensan las pérdidas en los sistemas son las bombas. La bomba que usted tiene posiblemente en su casa, en su sistema, realmente es un elemento que compensa las pérdidas que tiene su sistema. Si no fuera por esa bomba, posiblemente entonces la presión que usted tiene en la ducha no sería la que usted quiere. Entonces, y existen otros elementos mecánicos también que tienen los sistemas de fluido que retiran energía del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, le dije, energía, en definitiva, cuando yo analizo un sistema de fluido, yo tengo que analizar la energía cinética del fluido, tengo que analizar la energía de potencial del fluido, tengo que analizar la energía de presión del fluido. Pero ¿qué pasa? Tengo que ver realmente si en el sistema hay una bomba. Y si hay una bomba, entonces la bomba aporta energía. Pero tengo que ver si en el sistema hay un motor hidráulico, por ejemplo. Entonces, ese motor hidráulico, esa turbina realmente retira energía del sistema del fluido. Y entonces, y evidentemente, para que llegue agua a la ducha, para que llegue agua al lavamanos, tienen que haber conductos. O sea, tienen que haber tuberías, tubos. Entonces, pero ¿qué pasa? Los tubos, el fluido va dentro de los tubos. Entonces el fluido se pone en contacto con la superficie de los tubos y genera pérdidas. Entonces ahí hay fricción. Fricción es pérdida y pérdida es calor. Siempre que le hablen de pérdidas en ingeniería le están hablando de calor. Es una energía que se está perdiendo. A través de que esa energía se convierte entonces en calor y yo disipo ese calor. Entonces, ya tengo entonces, fíjense, tres energías, la cinética, la potencial y la de presión. Entonces tengo realmente una ganancia y tengo dos energías, dos tipos de energía que están restándole al sistema. Que son cuando tengo una turbina, por ejemplo, que retira energía del sistema y las pérdidas. Las pérdidas siempre son energías negativas. O sea, entonces, ¿qué me producen las pérdidas en un sistema de fluido? Las pérdidas me producen entonces que la presión disminuya. En vez de tener una presión que salga por el grifo adecuada, entonces no me sale. ¿Por qué? Por las pérdidas. O sea, todo el mundo hoy se ha puesto en contacto con los fluidos. Usted se tomó un vaso de agua, entonces es fluido. Usted se bañó, ahí tiene que ver los fluidos. Entonces, usted sudó, ahí tiene que ver entonces los fluidos. O sea, todo. Entonces, de alguna u otra manera realmente está relacionado con ese tipo de materia que son los fluidos. Entonces, en los fluidos, realmente cuando hablamos de fluido, hablamos entonces de dos aspectos de la materia, de presentación de la materia. ¿Cuáles son esos aspectos? El aspecto líquido y el aspecto gaseoso. ¿Qué significa eso? Que el aire es realmente fluido, que los gases entonces, y se estudia. Pero ¿qué pasa? Tienen comportamiento completamente diferente. ¿Y cuál es la diferencia entre un líquido y un gas? Realmente existe una diferencia fundamental, y es que los líquidos no se comprimen y los gases se comprimen. Entonces, esa propiedad se llama realmente compresibilidad y se mide. La compresibilidad mide realmente el cambio de presión que provoca realmente un cambio de volumen. Entonces, esa propiedad, esa variable realmente, que es la que mide la compresibilidad, la medimos a través de una variable que se llama módulo volumétrico. Bien, esto es más o menos para que usted tenga una idea del estudio de la mecánica de los fluidos.
Entonces, nosotros vamos a empezar estudiando realmente algunas propiedades de los fluidos. Existen otras propiedades, por ejemplo, nuestra segunda práctica es viscosidad, entonces que es otra propiedad importantísima de los fluidos. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? El objetivo de esta práctica es comprender y obtener en la práctica el valor de propiedad de los fluidos y compararlos realmente con los cálculos. Entonces, la idea es que usted tenga una idea realmente con los valores teóricos. Entonces, que usted vea de dónde se obtienen realmente, cómo usted puede obtener esos valores. Que yo le digo a usted, mira, la densidad del agua es tal, la densidad del alcohol es tal. O sea, que ustedes sepan, por ejemplo, ustedes todos quizás han escuchado el alcoholímetro, ¿verdad que sí? Los alcoholímetros, eso. Pero ustedes van a ver realmente que en la industria, y posiblemente quizás ustedes trabajen en sus empresas, quizás algunos, por ejemplo, que son empresas de fabricación, donde existen laboratorios. Y usted puede estar seguro que en ese laboratorio hay matras, por ejemplo, o hay pignómetros o hay densímetros, entonces que miden, entonces están midiendo densidad. ¿Por qué? Para asegurarse realmente de la calidad de los productos. Si ustedes van a ver cuáles son las principales densidades, por ejemplo, que se miden en algunos productos. Eso se lo voy a mostrar ahora. Entonces, ya saben, ese es nuestro objetivo. Tengo una introducción, tengo un objetivo. Entonces, vamos a ver un poquito el marco teórico de las propiedades que nosotros vamos a estudiar. Densidad. Entonces, ¿qué es la densidad? La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Entonces, densidad realmente, esta letra es una letra griega que se lee rho. Mírenlo acá, rho se lee así. O sea, eso no es, no, usted la tiene que aprender a leer, o sea, rho. Eso es rho. ¿Y a qué es igual? Eso es masa, fíjense, M es masa y V es volumen. Entonces, la densidad no es más que el cociente entre la masa de un fluido, de un cuerpo y su volumen. Densidad. Entonces, la densidad absoluta, porque existen diferentes tipos de densidades, diferentes tipos. Yo no le quise poner acá otra clasificación de densidades para no, porque siempre trabajamos con la densidad absoluta. Depende de la temperatura y es prácticamente independiente de la presión, por lo que se puede considerar incompresible. Y es prácticamente, aunque depende de la presión, o sea, aunque depende de la presión. Para el agua a presión estándar, es decir, eso es, ¿qué es presión estándar realmente? Esto es los 760 milímetros de mercurio y 4 Celsius, eso es estándar. Rho es cuánto, la densidad vale realmente 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Esa es la densidad del agua a presión estándar, es decir, a condiciones estándar. Entonces, ya esto de aquí sacamos nosotros que depende mucho de la presión. O sea, la densidad depende mucho de la temperatura realmente. ¿Por qué? Porque la temperatura, ¿qué ve la temperatura? La temperatura ve el movimiento molecular. Entonces, mientras más temperatura yo tengo, entonces tengo moléculas realmente que están mucho más dispersas, que se están moviendo. Entonces, eso me provoca entonces realmente ya que la densidad, como es una relación masa-volumen, entonces que se ve afectada. Es una propiedad física que característica de la sustancia pura y es considerada como una propiedad intensiva, ya que es independiente del tamaño de la muestra. Fíjense entonces que no depende realmente del tamaño de la muestra que yo esté analizando. Es decir, si yo analizo un poquito de agua, o sea, la densidad del agua va a ser la misma que si yo analizo, por ejemplo, grandes cantidades de agua. O sea, entonces entra dentro del rango de lo que son entonces las propiedades intensivas. Entonces, importante esto. Siempre que yo vaya a medir la densidad, debo conocer realmente la temperatura y referenciar a la temperatura que yo estoy midiendo entonces
el fluido. Es decir, yo no puedo hacer una medición de densidad sin yo referenciar entonces la temperatura. Entonces eso es fundamental. Entonces, fíjense que yo debo tener dentro de los utensilios para hacer esta práctica en un laboratorio realmente tiene que estar el termómetro, porque el termómetro me permite entonces medir realmente la temperatura a la cual yo estoy calculando entonces la densidad. ¿Por qué? Porque a temperaturas diferentes, o sea, yo tengo entonces valores diferentes. Entonces, eso es importante. Si yo le pongo entonces en un examen, por ejemplo, la densidad del agua a 10 grados Celsius y a 30 grados Celsius es la misma, la respuesta es falsa. No, eso es falso. Tienen eso que tenerlo presente. Entonces, ¿qué es esto? Por lo que al medir la densidad de una sustancia se debe considerar la temperatura a la cual se realiza la medición. Es decir, yo tengo que referenciar entonces la medida con una temperatura. Bien. Entonces, importante, siempre, 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 nosotros tenemos todas las variables, tenemos entonces que colocarle un signo, o sea, todas las dimensiones tienen unas unidades, o sea, no un signo, unas unidades. Entonces nosotros trabajamos en ingeniería con dos sistemas de unidades, el sistema internacional y el que es ese, se abrevia SI, eso es sistema internacional, entonces yo digo sistema SI. Entonces esa es una transformación del sistema métrico decimal, o sea, del MKS. Entonces, y tengo el sistema inglés. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué existen esos sistemas realmente cuando debe haber un sistema unificado? La idea es que exista solamente en el mundo un solo sistema que sea el sistema internacional. Pero todavía hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que no han adoptado el sistema internacional y siguen entonces con el sistema inglés, con este sistema. Entonces, de acá, importante. La densidad ρ se mide en el sistema internacional sobre metro cúbico, pero yo la mido en el sistema inglés en Sloop sobre pi cúbico. Entonces, eso es ya lo más importante. Entonces, aquí le puse esto porque yo estoy seguro que todos posiblemente miramos nosotros, qué sé yo, derrames. Por ejemplo, hace unos años, yo recuerdo, que el malecón se llenó de una barcaza que derramó petróleo. No sé si ustedes recuerdan eso. Y todo el área del malecón se derramó. Por ejemplo, se veía una capa muy espesa de ese fluido. Se veía mucho por los lados de donde yo la veía siempre mucho, era por los lados del, ¿cómo se llama? Del Banco Agrícola, por ahí. Entonces, pero ¿qué pasa? Mierda, es petróleo. Entonces, mira, y yo la veía, o sea, realmente la veía en la superficie del mar. Entonces, tenemos esta pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos petróleos, o sea, petróleo, permanecen en la superficie del océano cuando hay un vertido? Vertido es cuando hay un derrame, ¿verdad que sí? Entonces, ¿a qué se debe ese asunto? Eso se debe a la diferencia de densidad que tienen las sustancias. Es decir, todas las sustancias no tienen la misma densidad. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Fíjense, es la mejor manera de yo responder esto es viendo esta imagen. Desde que yo la vi realmente la he acuñado esta imagen, porque me hace entender bien el concepto de densidad. Yo tengo aquí dije 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dije 4 porque la práctica nosotros la hacemos con 4 fluidos. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 fluidos. Entonces esos 6 fluidos realmente yo lo vertí en un vaso de agua, pero le puse colorantes, o sea, colorantes. Esto es para yo, o no colorantes, sino por ejemplo utilicé fluidos, o sea, se utilizan fluidos que tengan diferentes texturas para que se vea muy bien, salga esto. Entonces, ¿qué pasa? Se echa aceite de lámpara, que es el ajo, este aceite.
¿Saben cuál es ese aceite de lámpara? ¿Quién me dice cuál es este aceite de lámpara? ¿Eh? Trementina. Trementina, correcto. Eso, querosén, trementina, exactamente, correcto. Trementina, Tinel, eso. Eso, exactamente, trementina, bien. Entonces ve alcohol desinfectante, el alcohol ese que estamos utilizando nosotros ahora, aceite vegetal, o sea, es un aceite vegetal. ¿Cuál es el aceite vegetal? ¿Quién me dice un aceite vegetal? A ver si... ¿Quién me dice un aceite vegetal? ¿Cuál? El aceite de soya, el aceite, señores, que utilizamos nosotros para cocinar. O sea, El aceite verde, ¿no sé? Exactamente. El aceite de coco o el aceite verde. Exactamente, así mismo. Ese mismo es. Aceite de girasol. Eso, todo eso son realmente son aceites realmente vegetales. Bien, entonces tenemos agua. El agua no puede faltar nunca en algo, por algo que le voy a explicar. Tengo entonces un detergente de estos líquidos, por ejemplo, entonces, y tenemos entonces la miel. Entonces todo eso se ha ligado ahí y se ha colocado en un vaso. No es que yo he colocado, y la idea es que tengan más o menos el mismo volumen. O sea, entonces que yo derrame, por ejemplo, agarre una probeta o algo, y entonces la misma cantidad de estos fluidos, entonces lo derrame entonces en el vaso. Entonces, para que quede, qué sé yo, quede uniforme. Entonces, miren lo que pasa con esto. Miren cómo se distribuyen entonces estos fluidos, cómo se distribuyen realmente en el vaso. ¿Cuál es el último? F. Ocupa su espacio. ¿Cuál está debajo? El último, la miel. ¿Cuál le sigue? Lavaplatos. ¿Cuál le sigue? El D, agua. ¿Cuál le sigue? Entonces, ¿quién? Le sigue el C, que es el aceite vegetal, el B después el aceite desinfectante, y entonces tenemos entonces el A, el aceite de lámpara. Entonces, aquí al lado le he colocado a ustedes los valores de densidad. Entonces, si ustedes ven esta escala acá y esta posición, ¿qué idea le da a usted de eso? Entonces, ¿qué idea le da a usted de eso? Realmente, se lo contesto, que el fluido que tiene mayor densidad se va al fondo. Y así sucesivamente hasta yo tener entonces en la superficie, ¿cuál? El fluido de menos densidad. Eso se entiende. ¿Se entiende eso? Sí, claro, está Bien. Sí, profesor. Eso se entiende. ¿Quién de lo que está conectado trabaja aire acondicionado? Nadie trabaja aire acondicionado, los que están conectados ahí. Yo. ¿Quién es yo, hermano? Yo he Andy trabajado Plus. un poco también. Les voy a hacer una pregunta, a ver si saben. Vamos a ver, ¿quién? Levánteme la mano. Franklin Sarita. Franklin Sarita, trabaja aire. Sarita trabaja aire. Andy ¿Quién Plus. más? Brian Andy Cruz Ledesma ha trabajado un poco también. Está bien. O sea, eso no importa. La idea es que todos aprendamos acá. Que todos aprendamos. Okay. Y cuando usted es capaz, por ejemplo, de aplicar conocimiento, siempre lo digo, se lo digo a los estudiantes, cuando usted es capaz de aplicar conocimientos de ingeniería a su oficio realmente, usted lo que hace es que profesionaliza su oficio. O sea, cuando usted aplica esos conocimientos realmente usted se hace más profesional su oficio. Entonces yo le voy a preguntar, si yo le digo a uno de los estudiantes que trabaja aire ahí, ¿por qué realmente el aire acondicionado se coloca en una posición por encima
casi en el techo. ¿Y por qué si trabajan, por ejemplo, aire acondicionado industrial realmente, por qué nosotros colocamos la rejilla de retorno en el techo? O sea, tengo dos cosas. O sea, ¿por qué colocamos realmente los difusores? Voy a decir así. ¿Por qué colocamos los difusores? O sea, por donde sale el aire acondicionado, o colocamos un split, por ejemplo, coloco un aire de ventana realmente en una posición lo más cerca del techo. Y porque también el aire ya existe un dispositivo, o sea, que son las rejillas realmente cuando tú tienes aire en conductos, entonces que la coloco en el techo. ¿Por qué es eso? ¿A qué se debe eso? Porque el aire, yo lo voy a responder y no trabajo con eso. El aire frío tiene menos densidad que el aire caliente. ¿Estoy conectado en mi teléfono? Ah, pero ¿No estás usted conectado en mi teléfono? ¿Verdad que no? tiene que estar respondiendo. Ah, pero eso tú estás en teoría conmigo, ¿verdad? Sí, pero ya. ya lo había estudiado porque yo trabajo con generadores, pero donde yo trabajo también gente de aire y estoy muy curioso. Exacto, bien. O sea, es lo que está diciendo Zavala. Realmente el aire acondicionado tiene mayor densidad y por ende tiene mayor peso específico, o sea, que el aire atmosférico. Entonces, ¿qué significa ese asunto? Entonces, que él realmente, como tiene mayor densidad, por ende un mayor peso específico, pesa más. Y entonces realmente ese aire va directamente al suelo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo utilizo, por ejemplo, los sistemas industriales que utilizan ductos de retorno, entonces ya ese aire que yo, por ejemplo, en la habitación, o sea, que tengo aquí está la computadora, está todo, entonces, y estoy yo que genero calor, entonces, ¿qué pasa? Ese aire hay que contacto conmigo. Entonces hay un proceso de transferencia de calor donde realmente el calor se mueve de la parte más caliente a la parte más fría. Entonces, ¿qué pasa con ese aire? Que realmente yo le transfiero entonces calor al aire. O sea, yo le estoy transfiriendo mi calor al aire. Entonces, ese calor entonces ya tiene unas condiciones donde su densidad disminuye en su peso específico. Entonces, como disminuye, entonces tiene menos valor, entonces lo que hace es que sube. Y entonces yo lo recupero donde en el techo. Y entonces, Sarita, tu micrófono. Y entonces eso lo coloco ya en el ducto de retorno. Un ducto de retorno de la manera. Sarita, el micrófono. Ponlo en mute. Entonces lo llevo a un ducto de retorno ahí y hago un proceso ya de que se utilice en aire acondicionado cuando se están mencionando entonces ya las manejadoras. Entonces por eso pasa eso. Y también le digo lo siguiente, o sea, si usted agarra y pesa, por ejemplo, agua del mar y agua de botellón, Sarita, tu micrófono, voy a poner entonces, ¿qué pasa? El agua del mar pesa más que el agua la coloco en el mismo recipiente, o sea, el mismo volumen de las dos aguas, entonces la pesas y te vas a dar cuenta de que realmente el agua del mar pesa más. Eso es porque tiene una densidad con un peso específico mucho mayor que el agua del botellón o el agua corriente. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El otro concepto que nosotros vemos realmente es el volumen específico. ¿Y qué es el volumen específico? Este realmente es muy sencillo, porque el volumen específico no es más que el volumen
sobre la masa. Entonces, si eso es volumen sobre masa, pero ven acá, si yo decía que la densidad es la masa sobre volumen, entonces el volumen específico no es más que el inverso o el recíproco de ¿qué? De la densidad. Entonces, si la masa yo la medía realmente en kilogramos sobre metros cúbicos, aquí la mido el volumen específico en metros cúbicos sobre en kilogramos en el sistema así, o realmente en pies cúbicos sobre SLUT en el sistema inglés. Bien. La otra propiedad es el peso específico. Realmente trabajamos más en fluido con peso específico, porque el peso específico me relaciona el peso, y entonces ahí yo veo la propiedad del peso. Y el peso, recuérdense que es la fuerza con que la Tierra trae a los cuerpos hacia su centro. Entonces, si tengo más peso específico es porque tengo más peso. Entonces, cae más rápido. Entonces, por eso el aire acondicionado cae más rápido, porque tiene más peso. Entonces, el aire atmosférico no se queda realmente en el aire, ahí se queda porque no tiene tanto peso. Entonces, es igual. También se lo digo. Si usted agarra y suelta de la misma altura una hoja de su cuaderno y suelta el lápiz, entonces, ¿cuál se va a la tierra primero? ¿Cuál se va a la tierra primero? Se va realmente el ¿quién? Se va el lápiz. Pero el lápiz se va porque está compuesto realmente, su peso específico compuesto es mayor que la hoja. Entonces, si su peso específico es mayor, significa entonces que tiene más peso. O sea, tiene más peso que la hoja. Significa entonces que su peso específico es mayor. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos el peso específico? Como peso sobre volumen. Entonces, esta letra griega se lee como gamma. Gamma, eso no es de que nada, no, eso es gamma. Se lee así como gamma. Entonces, W es peso y V es volumen. Entonces, las unidades. Miguel, por favor, el micrófono tuyo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo en el sistema así es Newton sobre metros cúbicos, y en el sistema inglés es libra fuerza pies cúbicos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso yo le decía densidad, gravedad, o sea, densidad, peso específico. ¿Qué relación existe entre la densidad y el peso específico? Muy bien. Ya yo le he enseñado en slides anteriores que el peso específico es peso sobre volumen. Pero ustedes saben, además, ya, porque ya lo vimos que la densidad es masa sobre volumen. De esta ecuación, yo despejo al volumen. Eso significa que paso entonces al volumen para acá, acompañado de gamma, y a gamma la bajo entonces a que divida el peso. Entonces me queda V, volumen es peso sobre peso específico. Pero de 2 hago lo mismo con el volumen de la densidad. Entonces digo que volumen es masa sobre densidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo entonces la expresión 3 y la expresión 4. Entonces, igualando la expresión 3 y 4, ¿qué yo tengo? Peso sobre gamma igual a masa sobre ρ. Entonces, si yo despejo de ahí a ρ, ¿qué me queda entonces? O sea, esto es peso por densidad, entonces, y tengo peso específico por masa, pero como quiero el peso específico, entonces la divido, la paso entonces para el denominador del segundo miembro. Entonces, pero yo sé que peso es masa por gravedad, entonces sustituyo, y eso es 7, sustituyo a 7 en 6, entonces tengo masa por gravedad por densidad entre masa, entonces se eliminan las masas, y me queda aquí, que la densidad, el peso específico no es más que la gravedad por la densidad. Entonces de ahí yo puedo decir, o sea, la puse bien grande realmente, que entre el peso específico gamma y la densidad existe una proporcionalidad directa. ¿Qué significa eso? Que si yo divido el peso específico entre la densidad, eso es una constante, que es la gravedad. Entonces, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, sí hay un cociente. Si hay un cociente entre esas dos variables, entonces esas dos variables son directamente proporcionales. ¿Qué significa
directamente proporcionales, que el comportamiento de uno afecta el comportamiento de la otra. Si uno aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa entonces con el peso específico y con la densidad. Entonces son directamente proporcionales. Son directamente proporcionales. Si tengo mayor densidad, tengo mayor peso específico. Si tengo mayor peso específico, mayor densidad. Si tengo menor densidad, tengo menor peso específico. Los micrófonos, señores, por favor. Bien. Entonces, la otra propiedad realmente es la gravedad específica. Entonces, la gravedad específica es la relación de la densidad de una sustancia a la densidad del agua a 4 grados Celsius. Por la razón del peso específico de una sustancia, el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Es decir, SG, como yo nombro la gravedad específica, no es más que la densidad de una sustancia entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Es decir, o lo que es lo mismo, el peso específico de una sustancia entre el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Es decir, yo puedo calcular la gravedad específica de dos maneras, como un cociente entre densidades o como un cociente entre pesos específicos. Entonces, los valores de la densidad a 4 grados Celsius en el sistema SI, eso es valores de la densidad del agua a 4 grados Celsius en el sistema SI. ¿Qué tengo? Tengo entonces 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso es lo que vale la densidad del agua en el sistema SI a 4 grados Celsius. En el sistema inglés, realmente, la densidad del agua a 4 grados Celsius es 1.94 SLUG sobre pies cúbicos. Pero el peso específico a 4 grados Celsius en el sistema SI es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Kilo es 1000, es un prefijo. Y tengo entonces en el sistema inglés que el peso específico del agua es a 4 grados Celsius 62.4 libras fuerza sobre pies cúbicos. El peso específico del agua del mar ronda los 64. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se mide la densidad? O sea, fíjense, la propiedad que voy a medir es la densidad. ¿Cómo se mide la densidad? ¿Cómo se mide experimentalmente, prácticamente la densidad? Entonces, la densidad se puede medir de varias formas, de forma indirecta y de forma directa. Básicamente, la simulación que nosotros hacemos es una forma indirecta. O sea, porque nosotros medimos, pesamos, o sea, obtenemos unos pesos y unos volúmenes y entonces con eso ya calculamos, aplicamos la fórmula. Pero hay entonces métodos ya que te dan a ti sin necesidad realmente de tu aplicar entonces la fórmula. Para la obtención indirecta de la densidad se mide, fíjense lo que le estamos diciendo, para la obtención indirecta de la densidad se mide, ¿qué se mide? Se mide realmente la masa y el volumen por separado y posteriormente se calcula la densidad. Es decir, yo tengo como la densidad de masa sobre volumen, yo entonces mido la masa por un lado y mido entonces el volumen. Y obtengo ya le aplico la fórmula y obtengo entonces la densidad. Eso es una medición indirecta. Entonces, ¿qué pasa? Siempre existe en estadística algo que se llama incertidumbre. O sea, entonces realmente siempre cuando tú tienes entonces y la incertidumbre, ustedes por ejemplo que son industriales, muchos de ustedes que son industriales y les gusta, o sea, muchos quizás se van a certificar o están en ese proceso de certificación en Six Sigma. No sé si saben lo que es Six Sigma. ¿Quiénes de los que están ahí saben lo que es Six Sigma? Están conectados. Diga, señor. De los que están conectados, que son muchos industriales, ¿saben lo que es Six Sigma? Six Sigma. ¿Quién dijo? Eso es como que evaluar. Eso es algo. Sí, sí. Eso es algo. ¿El qué evaluó? O sea, realmente el Six Sigma, ustedes los industriales, realmente es una metodología para tú medir entonces los defectos y tú llegar a algo que todo el mundo quiere en los procesos. ¿Y qué es lo que todo el mundo quiere en un proceso? Vamos a ver. ¿Qué es lo que todo el mundo, ustedes que son industriales? Yo soy ingeniero eléctrico e ingeniero mecánico.
¿Qué usted quiere en un proceso? Diga, a ver si usted quiere realmente que en su proceso tener lo menos cantidad de desperdicio. Eso entonces lo mide Six Sigma como defecto, 0 defectos. Entonces, ¿por qué viene la palabra Six Sigma? Realmente porque usted tiene una distribución normal. Los números se comportan, o sea, yo tengo números, pero yo tengo entonces, ¿qué pasa? Hay variables que yo no la puedo medir como un número, no, sino realmente la tengo que trabajar como una fórmula, como una ecuación, entonces, como una función. Entonces existe una función que es la más generalizada, no es la única, y ustedes van a, miren señores, en términos de distribución, la que menos se utiliza es la que yo le estoy diciendo, que es la distribución normal o campana de Gauss. Eso es la que menos se utiliza en la práctica. La que menos se utiliza. En confiabilidad no se utiliza esa distribución, se utilizan otras distribuciones. Entonces, ¿qué pasa con la campana de Gauss? La campana de Gauss tiene, si yo agarro la campana, ¿saben lo que es una campana, verdad que sí? De Gauss. ¿Saben lo que es una campana de Gauss? Una distribución normal. Dígame sí o no. Si me dicen no, yo le explico. Si me dicen sí, no le explico. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Se lo voy entonces a explicar acá. Vamos a insertar algo acá. Miren, una distribución normal es esto. ¿Lo ven? Eso realmente es una función. Eso que está ahí es una función. Y le digo, de las funciones que menos se utilizan, es esa, pero es la más famosa. Eso se llama distribución normal. Distribución normal o campana de Gauss. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esa parte, esa distribución, esa curva, yo la puedo dividir en 3 partes. En 3 partes del lado derecho y 3 partes del lado izquierdo. Aquí me salió un poquito mal, pero son 3 partes. Entonces, cada parte tiene un sigma. Le explico ahora lo que es sigma. Entonces, aquí yo tengo menos 1 sigma, menos 2 sigma, menos 3 sigma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo en términos absolutos, no me olvido de los negativos, ¿cuántos sigma hay ahí? 6 sigma. Entonces, de ahí viene la teoría, o sea, de Six Sigma. Entonces, ¿qué ve este asunto? Esto ve la desviación estándar, realmente. Cada sigma de esto es desviación estándar. Entonces, es un cálculo que se hace realmente para tú ver de la desviación que tiene algo con respecto a una media, a esta media. O sea, el promedio acá, a este valor. Entonces, ¿qué pasa? Esto en el mundo de la manufactura realmente, la Six Sigma, la metodología Six Sigma realmente es, en la mayoría de las empresas de acá, zona franca, manufactureras realmente son, por ejemplo, Edwards y ese tipo de Johnson & Johnson, o sea, utilizan eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú te certificas en Six Sigma y Six Sigma tiene realmente 3 categorías, básicamente. Tiene la Yellow Belt, tiene la Green Belt y tiene la Black Belt. La Black Belt es lo último de la Coca-Cola del desierto, o sea, es lo último ya. Entonces, ¿qué pasa? Para tú certificarte en esas 3 categorías, siendo la Yellow Belt la amarillo, o sea, el amarillo, entonces es la más
básica, es la más básica realmente. Tiene que tener concepto de estadísticas. Entonces, dentro de las estadísticas existe algo que se llama incertidumbre, que tiene que ver entonces con todo el tema de la muestra que tú tienes, tú analizar esa muestra. Entonces, y eso se ve realmente en la gente que le gusta esto y que trabaja este asunto. Tiene que trabajar obligatoriamente con datos estadísticos y con muchas funciones y con toda esa cosa de desviaciones y eso. Así que más o menos eso es una idea de lo que es el tema de incertidumbre. Bien. Entonces, volviendo a la práctica ya sin introducción. Entonces, yo mido la densidad. Vamos a medir la densidad. Entonces, ¿qué pasa? Existen diferentes... yo le dije, bueno, el tema de la indirecta que tiene mucha incertidumbre. Entonces, eso que yo tengo incertidumbre, los errores que yo pueda cometer. Entonces, la masa se mide habitualmente con una balanza, mientras el volumen se mide determinando la forma del objeto y midiendo las dimensiones apropiadas o mediante el desplazamiento de un líquido, entre otros métodos. O sea, aquí se utilizan las probetas. ¿Saben lo que es una probeta? ¿Quién me dice lo que es una probeta? Que ustedes saben lo que es una probeta. Una probeta. Una probeta que Una mide probeta. Sí, dígame. Una probeta es un instrumento que se usa para medir la densidad de los líquidos. Una probeta no lo veas así. No, una probeta es realmente lo que mide un volumen. Mide volumen. Diga. Mire, diga, señor. Diga. ¿Una qué? Es que no sé. Exactamente. No, mira, te lo voy a decir, o sea, ¿sabes lo que es una probeta realmente? Un biberón. El biberón con el que ustedes le dan la leche a sus hijos, a sus hermanos, entonces es un biberón. Una jeringuilla, eso es una probeta. O sea, la probeta mide en volumen realmente. Entonces es un cuerpo donde tú realmente tienes ahí, tú mides volumen. Entonces por ejemplo, cuando ustedes miden litros, mililitros, usted lo que está midiendo realmente es volumen. Cuando ustedes miden cc, ¿saben lo que es el cc? Sí, centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. ¿Y qué es centímetros cúbicos? Un centímetro cúbico ¿Qué es lo que es centímetro cúbico? ese volumen. Es un volumen. Exactamente, es un volumen. Cuando ustedes le inyectan realmente 12 cc, le están inyectando un volumen de su medicina, de esa cosa. Un volumen que es diferente a un área. El área sería centímetro al cuadrado. Entonces ya el volumen. ¿Y cómo se obtiene el volumen en una jeringuilla? El volumen en una jeringuilla se obtiene multiplicando el área de la jeringuilla, que es un círculo, por lo que sube, por la rayita que sube. Y eso te da el volumen. Ya. Igual que en un biberón, igual que en cualquiera de esos equipos que usted utiliza en la casa para medir sus líquidos. Entonces, ¿qué pasa? Atiendan acá. ¿Cómo nosotros podemos medir entonces la densidad? Miren, existen unos equipos, unos instrumentos para medir la densidad. Posiblemente el más usado es el densímetro. Permite una medida directa de la densidad. Fíjense que ya me hace una medición directa. Entonces no tengo incertidumbre acá. Entonces, ¿cómo se ve este equipo? Este equipo se ve así. O sea, es realmente un tubo, entonces que tiene un lastre aquí debajo y tiene unas medidas. Lo voy a explicar más adelante. Entonces tengo el pignómetro, realmente que permite medir esto, también densidad. En este caso, este matrax, ¿saben lo que es un matrax? Es un recipiente, o sea, que me permite a mí yo depositar líquidos, por ejemplo, en el laboratorio y que no se me caiga, o sea, que no se me derrame. Entonces, porque tiene esta forma. Entonces, pero ¿qué pasa?
el pignómetro, para yo utilizar el pignómetro, tengo entonces, me da una medición indirecta porque tengo que utilizar entonces una balanza. O sea, o no una balanza, sino tengo entonces que, tengo que pesar y tengo entonces ya el mismo me da ya el volumen. Fíjense, el volumen me lo da dependiendo de cuál sea el volumen del matraz que es. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí yo tengo unos 50 mililitros. Entonces ya ese es el volumen que yo tengo acá. El otro que tengo para sólidos realmente es la balanza hidrostática, que es este. Y existe este, que es el más complejo de todos, que es este señor Moore, realmente es un experto en esfuerzo. Y creó entonces el tipo que es un experto en calcular fuerzas, creó entonces este método, que es la balanza de Moore. Esto es más o menos, todos nos hemos pesado en un peso que tiene las pesas, de esos pesos que utilizan, que tienen los doctores, por ejemplo, en los consultorios. No lo que tienen ahora, que te meten en el peso que uno tiene en la casa, ¿tú entiendes? Sino en la báscula esta, sino en el peso que tiene unas pesitas, que él iba graduando las pesas. Esto se lo voy a explicar cómo se obtiene cómo se puede medir la densidad. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí se utiliza, para la balanza de Mohs, se utiliza otro principio, que es el principio de Arquímedes, que es, y eso es uno de los conceptos que nosotros vamos a ver, o sea, Arquímedes establece la base de la flotabilidad de los cuerpos, es el principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de volumen del líquido desplazado. Entonces ya, si yo desplacé un volumen, entonces como el peso es peso específico por volumen, yo tengo un peso. Entonces la fuerza que ejerce el fluido desplazando eso es ese peso. Entonces aquí se aplica este principio. Yo lo detallo acá para que usted quede con esa cultura. Miren, entonces los densímetros son aparatos que miden la densidad de los fluidos, fundamentándose en el principio de Arquímedes también. Están formados por varillas de vidrio hueco que representan un ensanchamiento en la parte inferior y un lastre, o sea, ¿qué es este? Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo dos densímetros. Uno realmente para fluidos más densos que el agua, o sea, que pesan más que el agua, y fluidos para menos denso que el agua, que pesan menos que el agua. Entonces, ¿por qué aquí me hablan del principio de Arquímedes? Ya, de que usted vea que le dicen, no, está basado realmente en el principio de Arquímedes, eso significa entonces de que ese equipo tiene que ir en un fluido, tiene que estar dentro de un fluido, porque entonces en ese fluido es que yo veo entonces la fuerza de empuje, y se calcula entonces una fuerza de empuje. Entonces ya tienen los dos densímetros. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, fíjense, ustedes posiblemente quizás no trabajen en otro sitio, pero o posiblemente pueden trabajar en una empresa de este tipo. Miren, usted trabaja en una empresa de leche y tiene que medir entonces la lactosa. Y la lactosa es un densímetro, o sea, es un tipo de densímetro. Pero si usted trabaja en una empresa de sal, seguro que en el laboratorio que tiene, o sea, miden entonces esto es el azúcar, la azúcar, entonces, que es la sacarosa. Fíjense que existe el sacarímetro, realmente es un densímetro para medir los niveles de sacarosa entonces que tiene una sustancia. Pero miren eso entonces, señores, el salinómetro para medir entonces los niveles de sal en los alimentos. Y está este que todos quizá lo hemos escuchado mucho, o sea, el alcoholímetro, que mide realmente, es un tipo de densímetro. Fíjense los tipos de densímetros que tú tienes. Entonces, miren qué fácil se miden con el densímetro. Fíjense que el densímetro que hay acá, yo lo tengo que depositar entonces en esta probeta. Fíjense que esto fue el equipo que le mostré acá. Entonces, ¿qué hago? Lo deposito entonces en la probeta. Le doy cierto giro. Entonces, donde quede realmente mido, donde él quede. Fíjense que él tiene unas marcas, ¿verdad que sí?
entonces ahí mido la densidad, ya lo tengo que hacer. Entonces fíjense, se toma una probeta, ¿qué es esto? De 100 o 250 mililitros, eso no es longitud, eso es volumen, y se lava perfectamente, se enjuaga anteriormente con un poco de líquido del problema. El líquido de enjuagar se echa a la pileta con el grifo abierto, eso es lo que se hace, o sea, para siempre en lo se elige un densímetro y se introduce con cuidado la probeta. O sea, ¿cuál de ellos realmente? El que tú entiendas. O sea, si es más o menos, cualquiera de ellos dos, de los dos, porque tú no sabes si es realmente, si el fluido es más denso o menos denso que el agua. Si se observa que al soltarlo se va al fondo, se coge y se limpia y se seca y se toma otro densímetro. O sea, que mida densidades mayores. Entonces, hasta dar con el adecuado. O sea, él tiene que flotar. Entonces, hasta que no flote, realmente ya tú sabes que tiene entonces que buscar el densímetro que sea. De esta forma, cuando el densímetro se para, se puede medir en su escala, realmente sin que quede adherido a la pared de la probeta. Tomar la probeta con la mano y subirla entonces ya. Fíjense que esto es una manera de tú calcular entonces de una manera directa la densidad. Existe entonces el que básicamente nosotros aquí vemos, con el que yo ideé estos ejercicios, y es el pignómetro. Entonces, ¿qué es el pignómetro? Realmente está basado, miren, cuando le digan matras, es esto. Los matras son esos tubos de ensayo que tienen los laboratorios, son matras. Entonces, se llena realmente. Primero se pesa, se llena del fluido que yo quiero, entonces realmente, o sea, yo lo peso en una balanza vacío, lo lleno entonces y lo peso entonces y resto entonces acá esas dos medidas y lo divido entonces entre el volumen del matras. Mire que me lo da, entonces ya eso me da la densidad. Entonces fíjense que es una medida. Cuando yo mido con el pignómetro, realmente es una medida indirecta de densidad. ¿Por qué es una medida indirecta de densidad? ¿Qué me dice? Con el pignómetro. ¿Quién me dice? Bueno, sería porque Porque el matra tiene una cantidad específica de volumen. No. Vamos para atrás. Profesor. Eso yo se lo puedo poner en el examen. Profesor, yo, dígame usted. porque usted no está tomando la muestra directa con el material. Excelente, eso O sea, es ya. si No lo siga moviendo ya, está bien. Porque me dijiste material, o sea, del fluido. Entonces, eso es lo que tú estás diciendo. Porque yo no estoy midiendo directamente. Para yo obtener la densidad, tengo que hacer un procedimiento y unos cálculos. Fíjate que yo hago, mira lo que empezamos acá. Fíjate que yo te dije a ti, la puedo obtener de manera indirecta o la puedo obtener de manera directa. Fíjate que indirecta es la densidad, se mide en la masa y el volumen por separado y posteriormente se calcula la densidad. Eso es indirecta, que fue lo que yo hice. Mido masa, que es peso, y mido volumen. Y después calculo. Entonces, cuando yo tengo el densímetro, por favor, los micrófonos. Cuando yo tengo el densímetro, Sarita, tu micrófono. Cuando tengo el densímetro, realmente tengo una medición directa, que fue lo que dijeron por ahí. O sea, fíjate que yo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer con el pignómetro? Yo tengo, fíjate, se pesa sin la muestra, M1. Yo agarro eso vacío, el matras, y lo peso. ¿Cuánto pesa? Entonces lo lleno del líquido que quiero, entonces la sustancia, que es M2. Entonces resto el peso lleno y el peso vacío. O sea, el matras lleno y el matras vacío. Y entonces, y eso lo divido ya entre ese volumen que me da entre eso, porque ya lleno, él tiene que tener, yo tengo ahí 25 mililitros, por ejemplo, si utilizo un matras de 25 mililitros. Si fuera de 50 mililitros, fuera de 50 mililitros. O sea, miren lo que le estoy diciendo para que no se pierda. Si lleno me dice, por ejemplo, que pesa 10 kilogramos y vacío me dice que pesa, qué sé yo, 1 kilogramo.
Entonces yo tengo 10 menos 1, ¿cuánto es? 9. Y esto entonces lo divido, convierto esto que veo, la lectura de los 25 mililitros, lo llevo entonces a ¿cuánto? A metros cúbicos. Recuérdense que un metros cúbicos es igual a ¿cuánto? A mil litros. Entonces ya ahí hago esa conversión y calculo la densidad. Ustedes se fijan que para yo obtener entonces la densidad tengo que utilizar un método indirecto. O sea, tengo que hacer, por un lado, pesar y tengo por el otro, y después hacer un cálculo. Eso es indirecto. Eso no me da la lectura directa de la densidad. ¿Qué es esto que está acá? Entonces miren esto me encanta porque realmente tiene mucha teoría, pero no la puse en el ejercicio, no lo puse aquí en el ejercicio, utilizamos otro más fácil, pero se lo quiero decir para que ustedes sepan. O sea, Moore es un genio. Moore crea, le voy a decir lo que son, quizás si hay mecánicos ahí que van a estar conmigo en otras materias. Moore crea un método para calcular los esfuerzos de los materiales, o sea, combinar esfuerzos a través de un método gráfico que se llama realmente el círculo de Moore. Entonces es un genio. Ese tipo calcula los esfuerzos máximos y mínimos y constantes que se someten a un elemento de esfuerzo. Entonces, pero ¿qué pasa? Aquí él crea esta balanza para realmente medir la densidad. Así a grosso modo, miren. Esto es un eje que lo divido en dos partes. Esta parte con ranura realmente y esta parte es lisa. Aquí realmente hay un contrapeso. Ese contrapeso es P, mírenlo acá. Pero aquí yo tengo realmente, aquí en A, hay una punta, una aguja. Pero aquí realmente tengo la otra aguja. Cuando realmente él está en equilibrio, cuando esas dos filos acá, dos puntas, están alineadas. Entonces, ¿qué pasa? Esto está dividido en divisiones de 1 hasta el 10. En el 10 yo coloco realmente el que coloco esto es una especie como así mismo de densímetro, pero que tiene un termómetro para medir realmente la temperatura del fluido al cual tú le vas a medir la densidad. Porque aquí va el fluido con el cual tú le vas a medir la densidad. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene que estar en equilibrio, o sea, él está en equilibrio. Tú mides entonces realmente echas un fluido y esto se desbalancea. Entonces tú tienes que buscar realmente con estas pesas que se llaman raters, que son jinetes, que son estas piececitas, fíjense, estas piececitas, acá. Tú tienes que colgarla hasta que tú logres conseguir realmente este alineamiento acá.